Por favor, inclinemos nuestro rostro en reverencia, en amor a nuestro Dios. Padre Santo, muchas gracias por este día. Muchas gracias por este momento que nos permites entrar en tu presencia, todos juntos como una familia, Señor. Una familia en la fe, una familia que tú constituiste, oh Padre eterno, a través del amor que nos manifestaste dando a tu Hijo, entregando a tu Hijo, porque de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo, Señor. Muchas gracias porque en este momento, en esta reunión, lo que queremos es adorarte con todo nuestro corazón, Señor. Disponemos nuestro corazón como la tierra fértil donde la semilla de tu palabra, Señor, pueda entrar y pueda crecer y pueda dar fruto. Pero aún esto, ese crecer y ese fruto de ti proviene. Que sea así, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, continuando con los temas que hemos estado viendo en estas semanas, cuando veíamos todo lo relacionado con esta iglesia. ¿Por qué tan importante es hablar de la iglesia? Porque dentro de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, además de darnos la salvación, la redención y la salvación, nos hizo una familia, nos hizo parte de su cuerpo, nos hizo parte de su edificio, donde Él es la piedra angular, nos constituyó su iglesia. Y Dios, al ver esta obra, el Señor, al haber cumplido todo lo que estaba profetizado por los profetas, por su palabra, recibió un nombre que es sobre todo nombre. Fue exaltado a lo sumo y dio a su iglesia por cabeza. Así lo dice su palabra. Vámonos al libro de Efesios. Así como la semana pasada, nuestro hermano pastor Luis Monsalvo, nos habló acerca cómo la iglesia en el ministerio y en la labor que la iglesia realiza como parte de esa misión que Dios le dio, y que por cierto, hace rato nuestro hermano José nos compartió nuestra misión, que es compartir de este evangelio, proclamar la palabra de Dios, proclamar la vida de Dios que hemos recibido gratuitamente por gracia, ¿no? En esa obra veíamos la semana pasada cómo enfrentamos y confrontamos resistencia, adversidad, pero pudimos ver que no estamos solos. En la reunión pasada vimos a través de la palabra la obra de Nehemías, el copero del rey, ¿se acuerdan? Cómo Dios puso en su corazón reconstruir la ciudad. Y vimos que el propósito de Dios era también ese, crecer, edificar. ¿Y cómo lo hizo? Totalmente dependiendo de Dios. Porque como lo expresó el mismo Nehemías, por su propio esfuerzo y propósito, jamás hubiese podido hacerlo. Porque además de tratarse de una obra muy difícil y complicada, había mucha resistencia. Muchos no querían que se edificara, muchos no querían que se reconstruyera la ciudad, pero Dios estaba con Nehemías, y eso era lo que sabía Nehemías. Porque en cada momento de su crisis y de la adversidad que confrontaba, ¿qué era lo que hacía? ¿Recordábamos? Invocaba a Dios, oraba. Y Dios venía y hacía. Él era Dios el que hacía. Nehemías era su instrumento. Ahora vamos a ver en el libro de Efesios algo muy especial de lo que Dios también quiere para nuestra iglesia y que está vinculado con lo que vimos la semana pasada, que era crecimiento y edificación. Vámonos al capítulo 4, por favor.
Este libro, escrito por nuestro hermano Pablo, una carta dirigida a la iglesia en Éfeso. Veamos qué es lo que les dice a estos hermanos, a esta iglesia. Capítulo 4, voy a leer desde el versículo 1 para que me acompañen. Y dice así Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no andéis como niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué tremendo mensaje, ¿eh? Este mensaje que está dando Pablo a esta iglesia está reproduciendo, está hablando de su maestro. Y vean cómo empieza diciéndose a sí mismo, describiéndose a sí mismo Pablo. No inicia como en otras cartas que dice: yo Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? ¿Cómo inicia? Yo pues, preso en el Señor. Se describe así: soy un preso del Señor, soy un siervo de Dios, plenamente consciente de quién es Él y qué hizo Cristo por Él. Y lo dice en otras partes: yo que perseguí a la iglesia, yo el más grande de los pecadores, reconozco esto, soy preso del Señor, fui comprado por Cristo. Bueno, así se describe Él, y lo primero que dice: os ruego, te lo ruego. ¿Qué? Os ruego que andéis. Hace rato cantamos: yo caminaré con mi Jesús. Pablo te está diciendo: te lo ruego, anda. ¿Qué término tan especial está usando aquí Pablo? Y además lo usa muchas veces en este capítulo. Vean, por ejemplo, el versículo 17, que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis
como los otros gentiles, que andan como en la vanidad de su mente. Capítulo 5, ahí está cerquita, versículo 2. Desde el 1 voy a leer, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad como en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Versículo 8 de ese mismo capítulo dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en Dios, en el Señor. Andad como hijos de luz. El mismo Señor está reproduciendo lo que recibió de nuestro Señor Jesús. Él nos dijo que somos luz y sal en la tierra, ¿no? Andad como luz, como hijos de luz. Y por último, versículo 15 de ese mismo capítulo, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, vaya que son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, ¿no? Y esto me recuerda mucho la parábola de las vírgenes, ¿se acuerdan? Que había unas que eran prudentes y las otras que eran insensatas. ¿Y en dónde radicaba su insensatez? Que no prepararon, no se dispusieron, no consideraron que el novio está cerca. Entonces, no seamos insensatos, andéis. Necesitamos caminar. En el versículo 5, cuando dice andad en amor, ya no se trata nada más de que hablemos de amor. Necesitamos caminar, necesitamos actuar, necesitamos caminar en este propósito. Ya llegó el momento. Ya no basta nada más con que te diga: te amo, mi hermano. No. Tengo que caminar junto a ti. Ya no basta con que simplemente soportes cuando te agredan, cuando te maldigan, cuando te ofendan. No. Ahora tienes que bendecir al que te maldice y tú no maldecir. Si aquel que te pide la túnica, dale también la capa. El que te pide ir con una milla, ¿qué vas a hacer? Ve 2. Empecemos a caminar. Pero hay un aspecto bien interesante. Hoy te hemos visto varios conceptos, varios términos que pues en realidad ya nos llaman la atención. ¿Cuáles fueron? La unidad, la vocación. En el primer andad, en el versículo 1 dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo te pregunto, ¿cuál es tu vocación? Con la cual Cristo te llamó. ¿Sí la sabes? No solamente recibiste un llamado, recibiste una vocación acerca de ese llamado. Mucha gente viene a Cristo y dice: quiero todos los beneficios de ser un hijo de Dios. Amén. Así es. Tienes acceso a ello a través de los méritos de Cristo, pero también tienes un llamado, una vocación, para que camines en ella. Y aquí Pablo te lo dice: te lo ruego, camina, anda en esa vocación que Dios te dio. Si no la recuerdas, déjame recordarte algunos aspectos de esa vocación. Vámonos ahí al mismo libro de Efesios. En el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 18.
Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál? Fíjate qué término. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios depositó en su iglesia este supereminente y grandioso poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Y claro, ¿y cómo no? Si Dios puso en ti, en nosotros, en su iglesia, la palabra del Evangelio. Cuando tú vas y proclamas el Evangelio, estás rescatando de las tinieblas, de la muerte, a aquellos que lo escuchan. Vaya encomienda que nos dio Dios. En el momento que alguien escucha ese evangelio y crea la voz de Dios a través de ese evangelio, ha sido rescatado de las tinieblas a la luz. Y por eso dice la Escritura que cuando un pecador se convierte, ¿qué sucede? Hay gozo, hay fiesta en el cielo. Bueno, esa es parte de tu vocación. Qué tremendo, ¿no? Vámonos rápidamente a 2 Corintios 5:18. Ahí cerquita también, después de Efesios. Digo, antes de Efesios, perdón. 2 Corintios 5:18. ¿Ven? Vean aquí, más claro no puede estar. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos resucitó consigo mismo por Cristo. ¿Y qué? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. La labor que hace la iglesia es reconciliar a la gente, al pecador, con Dios. Y no solo eso, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, ¿y qué? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este ministerio, esta vocación y este llamado, te lo dio Dios. Y todos lo tenemos. Reconciliaos. Amén. Pero aquí sucede que este ministerio, que si tú lo ves, es un mensaje que Dios nos encargó, que Dios nos dio para que nosotros lo ejerzamos, andemos para con los de afuera, ¿verdad? Pero resulta que a veces es necesario con los de adentro. ¿Cuántas veces vemos que hay divisiones, que hay enojos, que hay pleitos entre nosotros? Entonces, ¿cómo vas a hablar de reconciliación? ¿Cómo vas a caminar y decir, mira, Dios quiere reconciliarse contigo? Cuando entre nosotros hay murallas, hay enojos, hay divisiones. Empecemos por nosotros. Esa es tu vocación. Reconciliaos. Todo empieza por la casa de Dios.
hasta el juicio. Entonces, caminemos, andemos. ¿Qué término tan especial? Regresemos otra vez a Efesios, por favor. Y nada más, si lo quieren anotar, Pedro también pedía mucho eso a los hermanos. En la segunda carta de Pedro, el apóstol, en el capítulo 1, versículo 10, fíjense lo que dice. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, haced firme vuestra vocación y elección, para que haciendo estas cosas, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. En el momento que tú estás caminando, obrando, trabajando, reconciliando, es Dios el que te está, fíjese, a ti cuidando. Entonces, pero todo esto, crecimiento, como leímos, estábamos leyendo la carta de los Efesios, este crecimiento no se puede dar, no se puede cultivar si entre nosotros no existe algo muy especial: unión. Unión. ¿Por qué es tan importante la unión? ¿Queremos crecer como iglesia? Sí. Nos platicaba nuestro hermano Luis que una iglesia que no crece, algo anda mal, ¿verdad? Tiene que haber crecimiento, tiene que haber edificación. Si esto no sucede, algo está pasando. Es como un niño que deja de crecer, no es normal. Pero además tiene que crecer de forma natural, ordenada. No le crece más largo primero un brazo y después le va a crecer el otro, ¿no? O una oreja va desarrollándose más grande, no. Va creciendo coordinada, armoniosamente. Tiene que haber ese crecimiento. Pero en ese cuerpo que crece, véanlo, como los dos brazos, las dos piernas, mi cuerpo, mi columna, mis pulmones, mi cabeza, coordinadamente van creciendo. Así debe de crecer la iglesia. Y esto es obra de Dios. ¿Y cómo sucede? Por la unión. Hoy Dios nos mostró algo muy hermoso. Tuvimos un evento que, si ustedes lo quieren ver, casi catastrófico, ¿no? Íbamos a iniciar nuestra reunión y nos dicen, ya no va a ser en el salón donde siempre la realizamos. Y casi en el momento. Parecía un momento de crisis, ¿no? Y a lo mejor sí lo fue. Pero ¿qué sucedió? Yo contemplé algo que de verdad me llenó mi corazón. Unión. Vi a mis hermanos todos juntos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Nos unimos, sacamos nuestras cosas, tenemos este micrófono, estas bocinas, todos coordinados. ¿Quién nos estaba coordinando? Dios. Y ahorita estamos aquí. La oposición, como nos predicaba nuestro hermano Luis, fue grande, pero la unión fue mayor. Gracias a Dios. Entonces, ¿tiene que haber crecimiento? Sí. ¿Tiene que haber edificación? Sí. ¿Tiene que haber amor? Sí. Pero si no hay unión, olvídalo. La unión es importantísima y es algo que está Dios anunciándonos y procurándonos. ¿Por qué? De hecho, en su ministerio, nuestro Señor Jesucristo era sobre lo que hablaba. Y lo que no entendía la gente, no entendía el pueblo. Él decía, mi Padre, yo y mi Padre, ¿qué? Uno somos. Cuando le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento? El principal mandamiento. Y respondió y dijo, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. ¿No? Ya después dice, amarás al Señor tu Dios con todo. O sea, hemos visto en las Escrituras cuando nos habla de Dios y nos dicen, Dios es amor. Sí,
Dios es luz. Sí, Dios es uno. Pero también en Cristo Jesús nosotros somos uno. Eso es lo que tenemos que tener presente en nuestro corazón. Yo soy uno contigo. Yo soy uno contigo. Tus necesidades son mis necesidades. Tus alegrías son mis alegrías. Tu dolor es el mío. ¿Por qué? Pues lo acabamos de leer. Leámoslo un poquito más otra vez. Versículo 4. Dice, un cuerpo. Versículo 4 del capítulo 4. Sí, de Efesios. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿no? Entonces, siempre dice uno, unidad, un Dios, un Padre, una fe, un bautismo. Esto es lo que nos une. Porque realmente, véanlo y considerémoslo honestamente. Poner de acuerdo a dos personas es algo muy complicado, porque cada quien piensa diferente. Y eso es maravilloso, porque somos diferentes. Porque cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su forma de sentir, cada quien tiene su forma de ver la realidad y la vida. Poner a dos personas en armonía es verdaderamente algo complicado. ¿Qué es lo único que logra que se alcance esta armonía? Dios, el Espíritu de Dios. Por eso dice en el versículo 3, solícitos en guardar, ¿qué? La unidad, pero ¿la unidad de quién? Del Espíritu, porque es el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros por la gracia y por el amor de Dios, porque Él nos dio de su Espíritu y cada uno tiene el Espíritu de Dios. Pero eso no quiere decir que el Espíritu de Dios está dividido. El Espíritu de Dios es uno y como uno está en todos nosotros. Pero nos pide a nosotros que seamos solícitos, dispuestos, prestos, ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo del amor. Cuando vimos y estudiamos la carta de los Corintios y veíamos, cuando nos decía el amor, ¿no? El amor es sufrido, todo lo soporta, todo lo cree, es benigno. Y empezamos a descubrir el verdadero amor de Dios. Tiene un propósito, como lo acabamos de leer. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo del amor. Nos podemos amar, verdaderamente amar, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y porque nos hace ver y creer y tenemos la convicción de que tenemos un mismo Dios, que tenemos un mismo Espíritu, que tenemos una misma fe, un mismo bautismo. Tenemos mucho en común. Habrá cosas que pudieran diferenciarnos y tal vez pretender dividirnos. Contra esto no se puede. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, y el ejemplo es claro, cuando nuestro Señor Jesús, que nos hizo uno con Él, ¿no? Lo dice claramente, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Persecución? ¿Circunstancias adversas? ¿Puras circunstancias adversas? Pues no, pero tampoco nada de lo creado, Nada de lo creado, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Entonces, mis hermanos, tenemos
todo para que podamos caminar. Andemos. Retomando nuevamente el capítulo 2, el versículo 2 del capítulo 5, andad en amor, como también Cristo nos amó, porque ya nos está dando otro aspecto del amor. ¿Cuál es ese otro aspecto del amor? Dice, como también Cristo nos amó y ¿qué? Se entregó. Es decir, que el amor también su manifestación es la entrega, ¿no? Vean lo que hizo Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, entregó a su Hijo. ¿Nos amamos? Amén. El amor implica entrega. Versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre. Y el término es muy apropiado, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Sí, claro, a veces hay que soportarnos, pero tienes el amor, tienes al Espíritu Santo, puedes conservar ese vínculo. Y esto va a sobrepasar toda adversidad, ¿no? Todo enojo, toda ira. Por eso decía el Señor, no se ponga el enojo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? No pase de un día a otro. Tienes el poder para cortarlo ahí. Ahora que tenemos esta oportunidad de ya saludarnos, que nada más nos dan 3 minutos, bueno, quisiéramos más, ¿no? Si ustedes se fijan bien, si ustedes ven con cuidado, cuando estamos en esos momentos y nos estamos abrazando, nos estamos saludando, es Dios quien se está paseando entre nosotros. Esta es su iglesia. Es su espíritu el que se mueve entre nosotros, así como se movía en Edén. ¿Se acuerdan? Era Dios el que buscaba a Adán. Es su espíritu el que se paseaba ahí. Este es nuestro Edén. Este es su reino. Esta es su manifestación de Dios, pero es en la unidad del Espíritu. Y en esa unidad, entonces, ahora sí vamos a poder crecer. Ahora sí vamos a poder edificar. Y nada va a impedir que se cumpla el propósito de Dios en su iglesia. Amén. Y quiero retomar también sobre estos aspectos otras cuestiones que tienen que ver con la unidad. Esta unidad, como vimos en el versículo 2 y 3, es algo que tiene que ser preservado a toda costa. Tenemos que luchar por nuestra unidad. Tenemos que ver, analizar, trabajar y caminar para preservar esta unidad a toda costa. Tiene que verse como una bendición, un privilegio. Y tienes que sentirte tú parte de esa unidad. Eres parte del cuerpo de Cristo. El Señor nos hace estas analogías. Somos su cuerpo. Y en un cuerpo hay diversidad. No todos somos ojo, no todos somos pies, no todos somos mano. Son muchos los miembros, pero todos están vinculados. También somos el edificio de Dios, donde Él es la piedra angular. Y no solamente la piedra angular, es nuestra piedra fundamental. Él es nuestro cimiento, Él es nuestra roca, ¿no? Y un edificio que está construido sobre un cimiento fuerte y se construye con piedras fuertes, con ladrillos fuertes, es un edificio, una casa que resiste. El mismo Señor Jesús lo dijo, ¿no? Van a venir vientos, ¿no? Y tempestades, y van a dar con ímpetu. Lo dice claro, pero si estamos fundamentados en la roca, en la unión de Cristo y de su Espíritu, ¿qué va a pasar? Vamos a resistir. Los tiempos son duros.
los tiempos son difíciles. Este mundo está proclamando y predicando todos los días división, separación. Ahora ves batallas, muros, guerras. En la semana a mí me sucedió algo impresionante. Un día salí de trabajar un día y se me ocurrió pasar por una quesadilla. Entonces llegué, me estacioné y en ese momento que ya me estaciono, ya estoy por bajarme, se me aparece una persona, un joven, fuera de mi coche, con un aspecto terrible. Había perdido su ojo. Y me asusté, porque lo primero que llegó a mi mente es: me va a asaltar, ¿no? Y me asusté. Entonces me dice: ¿me puedes apoyar para que pueda comer algo? Entonces ya me bajé, ya un poco, ya más tranquilo. Le dije: no te voy a dar moneda. Ven, te voy a invitar a comer. Entonces como que se quedó así, no lo creía, ¿no? Entonces ya cuando comió, me dice: hoy este día no va a ser un día tan triste. Y de ese ojo dañado salieron lágrimas. Y le dio gracias a Dios. Y me dijo: que Dios te bendiga. Le dijo: no, que Dios te bendiga a ti. Y dale las gracias a Dios. Eso es lo que necesita el mundo. Acabar con esa separación. Dios te encomendó la reconciliación con Él para que la proclames, su evangelio, su palabra. Y no estás solo, lo tienes a Él y tienes a tu iglesia. Este cuerpo, somos una familia. Dios nos hizo una familia. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza. Somos su edificio, su templo. ¿De qué? De su espíritu. Entonces, caminemos, tenemos todo. Y Dios está con nosotros. Irá andando y llorando aquel que lleva la semilla preciosa, pero regresará con gozo, dice su palabra. Amén. Dios nos concedió vivir este tiempo. Dios nos concedió y nos puso en este país, en este lugar. Y tiene propósito con ello. Pero déjame decirte una cosa. No vamos a poder cumplir nuestro llamamiento y nuestra vocación si no estamos unidos. Que seamos de afecto entrañable, que seamos de un mismo sentir, que cuando nos veamos sepamos y tengamos la certeza y la seguridad de que mi Dios es tu Dios y que tenemos mucho de qué compartir y de qué hablar. El mundo te está ofreciendo muchas distracciones, muchas seducciones. ¿Pero para qué? Para que te olvides de Dios. Para que no lo tomes en cuenta. Y te puede engañar diciendo: son más entretenidas, son más emocionantes, son más completas. Mentira, de verdad te lo digo, no hay cosa más emocionante, más grandiosa que seguir a Cristo. De verdad, cada día es una aventura increíble de fe. Cada día, cuando te encomiendas a Él, terminas el día diciendo: ¡wow! Tú eres el Señor. Y a Él le importas tú. ¿Se acuerdan de aquel hermano que dijo: no, espérate, si yo no meto mi dedo en sus manos y en su costado, yo no creo? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué hizo el Señor?
ven, ven, mete tu mano. La reacción de él fue tremenda, ¿no? Señor mío y Dios mío. Porque ves, creíste. Más bienaventurado el que sin ver, cree. Amén, ¿no? Entonces, mis hermanos, ahora tenemos como iglesia esta oportunidad. Ser uno con Cristo. Amén. Nada más, vámonos rápidamente para terminar al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 17, versículo 20, para que podamos concluir. El Evangelio de Juan. ¿Ya estamos? Dice, es la oración de nuestro Señor Jesús al Padre. Y vean la oración, lo que le dice nuestro Señor Jesús al Padre. Dice más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta es tu vocación, para que todos, ¿qué? Sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Quieres hablar de Cristo? ¿Quieres proclamar a Dios? Seamos uno. En el libro de Hechos dice que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Pero ¿qué pasaba con esos hermanos? En Hechos 4:32, yo se los leo, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Amén? Entonces, este es el mensaje de hoy. La unidad del Espíritu, la unidad de la fe en Cristo Jesús, como iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias, oh Dios. Muchas gracias porque jamás nosotros, por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia consideración, podríamos alcanzar y pensar que podíamos ser uno. Eres tú, Padre Santo, a través de tu Santo y bendito Espíritu, que ha cambiado nuestro corazón, que ha cambiado nuestra mente, para que podamos ahora caminar, transitar en esta vida, sabiendo y haciendo y procurando esta unidad entre nosotros y contigo, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús, porque en este propósito tú que pones el querer como el hacer, tú has dispuesto para que nosotros caminemos en unidad. Y es obra tuya, de tu poder y de tu gloria. Te damos a ti las gracias y te damos a ti nuestra máxima gratitud para que podamos adorarte y exaltar tu nombre, Padre. Gracias por este momento, gracias porque pudimos llevar a cabo nuestra reunión y porque estamos juntos y unidos. Gracias por Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.